versículo que se encuentra en Marcos 16, versículos 17 y 18. Por favor, si tienen su Biblia, busquémoslo. Mientras tanto, yo lo voy a leer aquí. Dice: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Amén, ¿cierto? Yo me alegro con ese versículo, yo lo leí, yo dije, gloria a Dios, porque lo que tú vas a hacer hoy es poderoso para mis hermanos. Y si allí tú estás viendo en línea esta predicación, yo sé que también va a ser algo poderoso allá en tu casa, ¿sí? Y esas señales seguirán a los que creen. O sea que estas señales es una respuesta, ¿cierto? ¿A qué? A escuchar la palabra de Dios y a creer, ¿sí? Esas señales son respuesta a nuestra fe, ¿sí? Y estas señales son respuesta a la poderosa palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, amén. Pero mire que siempre Jesús estaba rodeado de multitudes, ¿cierto? Y Jesús enseñaba, y si ustedes se dan cuenta, después de que enseñaba, era que sucedían los milagros, ¿cierto? Él enseñaba y después yo creo que esa palabra activaba la fe de las personas. Así de que esta noche usted esté expectante a lo que estamos hablando, y yo sé que Dios va a activar su fe, y yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas y poderosas en su vida. Esta escritura el Señor lo dijo a los apóstoles cuando ya Él había resucitado, ¿cierto? Él primero que todo les exhortó porque no tenían fe, porque no creyeron que Él resucitado. Ustedes recuerdan que 2 mujeres se dieron cuenta que Él había resucitado y fueron corriendo y le dijeron a los apóstoles, pero ellos no creyeron hasta que lo vieron sentado y cenando con ellos, ¿cierto? Hasta que compartieron con Él. Por eso es importante que nosotros tengamos fe en lo que estamos creyendo, ¿sí? Si el Señor lo dijo en ese momento, fue porque quedó también esta palabra para nosotros. Así que si tú crees que Dios lo puede hacer, Dios lo hará. Si tú crees que Dios puede sanarte, Dios te sanará. Si tú crees que Dios puede liberarte, Dios lo hará. Yo he creído en el nombre del Señor Jesucristo, por eso yo me he parado aquí en esta noche y creo que el Señor hará cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Y vamos a ver en especial la sanidad, una sanidad en especial de un leproso. ¿Sí se acuerdan de esa vez, cuando el Señor sanó a un leproso? Y este pasaje de la Biblia se encuentra en Mateo 8, del 1 al 3. Y dice: Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguían mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Como vemos, la sanidad es una respuesta al creer la palabra. Esto sucedió cuando Jesús bajaba ¿de dónde? Del monte. ¿Y qué estaba haciendo en el monte? Enseñando. Yo me imagino que ese leproso estaba por ahí escondido en algún matorral, escuchando las palabras del Señor. Y estaba escondido porque no era permitido que el leproso estuviera dentro del pueblo, ¿cierto? Estuviera cerca de la gente, porque la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Así que yo me imagino que él muy de lejos escuchó. ¿Y qué pasó con esa palabra? Activó la fe del leproso, ¿cierto? Activó la fe del leproso. Y el leproso, me imagino que se puso a pensar: bueno, y si este hombre dice todas estas cosas tan sabias, si él es tan poderoso, si hace tantas cosas, muy seguramente me puede sanar a mí también. Y dice que él vino, ¿sí? Él vino delante del Señor. Cuando el Señor había bajado del monte, vino. Jesús estaba rodeado de mucha gente, pero a pesar de que ese leproso era rechazado, tal vez se podía exponer a que le pegaran, de pronto lo sacaran corriendo de allá de ese lugar, de que de pronto lo maldijeran, la gente se burlara de él, no sé.
muchas cosas podían pasar, pero ese leproso fue delante del Señor. O sea, él estaba tan necesitado de ese milagro que él fue. A él nadie lo invitó, a él nadie lo llevó, a él no le hicieron de pronto espacio para que entrara. Bueno, de pronto sí, porque a la gente le daba miedo que se contagiarse, ¿cierto? Pero a pesar de todas esas cosas, ese leproso fue. Ese leproso vino delante del Señor. Y tú y yo esta noche hemos venido delante del Señor. ¿Hemos recibido milagros? Sí, hemos recibido milagros. Pero yo creo que esta noche cada uno tenemos un milagro especial por el cual estamos pidiendo, ¿cierto? Tenemos una necesidad especial. Pero aunque no la hemos recibido, vinimos, aceptamos ese llamado del Señor, ¿cierto? Y eso ya es prueba de que tú y yo tenemos una fe activa. O sea que eso es una prueba de que el Señor va a hacer algo en este día. Amén. Y no era fácil de llevar. O sea, yo creo que ese leproso ya no tenía esperanza. O sea, la lepra, en lo que yo leí, decía que empezaba por no sentir, como por dormirse los nervios de las extremidades del cuerpo, ¿cierto? Y él no sentía, y entonces se iban dañando los nervios, se iban dañando las articulaciones, se iba dañando todo el órgano hasta que se rompía la piel, pero pues la persona no sentía, y ese pedazo de carne se desprendía del cuerpo, así con todos los órganos del cuerpo hasta que la persona fallecía. O sea que era como una muerte ahí programada, como una muerte lenta, ¿cierto? O sea, él sabía que se iba a morir, para él no había esperanza de nada. Y un poco nos pasa así a nosotros, ¿sí? De pronto no con nuestra piel, con nuestra carne, con nuestro físico, gracias a Dios, pero sí nos pasa de pronto un poco nosotros con nuestra vida espiritual. Se van adormeciendo esas ganas de saber del Señor, ¿cierto? Se van adormeciendo esos dones que el Señor ha dado, nos vamos quedando sin esa sensibilidad que necesitamos para sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y se nos atrofia nuestro espíritu y se nos atrofia nuestra alma y llegan esas enfermedades también. Entonces no sé si en esta noche alguno de los que estamos aquí nos ha pasado o les está pasando eso, pero si de pronto estás sintiendo que en tu vida espiritual está menguando, es momento de ponerle atención. Es momento, y gracias a Dios que viniste, porque es momento de que el Señor traiga sanidad a tu vida. Primero que todo a tu vida espiritual, y así tu vida física va a ser también sana. Amén. Entonces yo creo que ese leproso ya estaba mal, ¿cierto? Yo de pronto ya no tenía deditos, ya no tenía alguna manito, pero aún así él fue y con toda su fe puesta en cualquier cosa, porque él no conocía del Señor, pero ya le había escuchado y sabía de su poder. Él fue delante de él, porque él sabía que iba a recibir algo bueno. ¿Quiénes sabemos aquí que vamos a recibir algo bueno del Señor? Amén. Él siempre tiene cosas buenas para nosotros. Su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y entonces sigue diciendo el pasaje que el leproso vino, pero dice que el leproso se postró. Y cuando yo leía ese versículo, en esta partecita el Señor me confrontaba mucho. Me daba como una nostalgia, pero me confrontaba porque ese leproso no había recibido la sanidad, pero ya estaba postrado, ya estaba humillado delante del Señor. Y a nosotros, ¿cuántas veces nos cuesta aún levantar las manos para adorarle? ¿Cuántas veces nos da pena que nos vean llorando, ¿cierto? Por sentir la presencia del Señor. Pero ese leproso, aún sin conocerle y aún sin haber recibido la sanidad, ya le estaba adorando, ya se estaba humillando, ya estaba reconociendo el poder de Dios. Entonces seamos un poco como ese leproso, humillémonos delante del Señor, reconozcamos su poder, reconozcamos su gloria. No es obligación de Él hacer nada por nosotros, pero Él lo hace todo. Amén. ¿O no lo hace todo por nosotros?
Entonces ese leproso se postró delante del Señor. Yo me imagino que estaba por allá unos 2, 3 metros, pero postrado delante de Dios. Y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y esa es la otra parte que me gustó demasiado de este versículo, porque él no venía solamente por la sanidad, sino venía para limpiarse totalmente él. Porque muchos fueron sanos, ¿cierto? Pero ¿cuántos se volvieron a darle la gloria a Dios? Uno. O sea, que fueron limpios todos, ¿no? Pero este leproso sí quería ser sano y quería ser limpio. Entonces, si hoy en esta noche queremos ser sanos, pero también queremos ser limpios, el Señor nos está hablando, ¿sí? El Señor quiere hacerlo en nosotros, ¿sí? Fíjense que este leproso no le dijo: Señor, puedes hacerlo, porque él sabía que el Señor Jesús podía hacerlo. El leproso le dijo: ¿quieres? Y él siempre va a querer. Él siempre va a querer porque él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y esta parte, sí, mejor dicho, como dicen en Yo Me Llamo, si esto les gustó, esto les va a gustar el doble. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero. Tremendo, ¿cierto? Porque es que el Señor no tenía que tocarlo. El Señor solamente con decirlo había podido sanarlo, ¿cierto? Pero el Señor en su misericordia sabía que ese leproso necesitaba el toque del Señor. ¿Cuántos en esta noche necesitamos el toque del Señor? Amén, yo lo necesito cada día. Cada día necesitamos su toque. Y al Señor le importó que estuviera leproso, que estuviera sucio, que estuviera vuelto nada. No, a Él no le importó nada, porque Él nos ama como somos. Quiere que seamos transformados, pero Él te ama como has venido el día de hoy. Así, tal cual, Él te ama. Y Él en esa noche quiere tocarte. Amén. Entonces, ¿cuántos necesitamos el toque del Señor? Amén. Y el Señor en su misericordia lo va a hacer. Entonces recordemos que estábamos hablando que a veces somos un poco como ese leproso, ¿cierto? Que dejamos que nuestra mente y nuestro corazón se cauterice. Y entonces, si de pronto hemos dejado que eso suceda, imaginémonos que somos ese leproso y estamos allí postrados delante de Él y le estamos diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y sabemos que esa limpieza trae la sanidad. Y el Señor sí dice: sí, quiero. Y Él te toca. Porque es que eso es lo más importante. Es más importante que nuestro corazón, que nuestro espíritu esté limpio, esté sano para Él, aún que nuestro cuerpo. Pero el Señor en su misericordia lo hace. Entonces, recapacitemos un poco. ¿Qué necesitamos? Si necesitamos, o si realmente no, y entonces estamos resobrados aquí, no necesitamos nada del Señor. Pero yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que siempre necesitamos ese toque, y eso necesitamos del Señor. Miren que Jesús va más allá, ¿cierto? Nosotros dijimos al principio, ese leproso fue muy osado al entrar en ese pueblo y bueno, y ahí revolucionar todo y llegar delante de la presencia del Señor. Pero el Señor fue más allá, ¿cierto? El Señor se agachó y le tocó. Él en su infinita bondad, en su grandeza, con todo su poder, nos toca. Y dice que al instante su lepra desapareció. ¿Necesito algo más? No necesito nada más. Solamente un toque del Señor para nuestra vida es que necesitamos. Para que esa lepra, para que esa enfermedad, para que ese desánimo, para que todo eso que tal vez está en este momento rodeando nuestra mente desaparezca. Esos afanes, esas ansiedades, todo eso también el Señor lo puede quitar. Puede sanar tu vida financiera, puede sanar tu vida emocional, tu vida familiar. Todo eso el Señor lo sana. Él es íntegro y Él quiere también en su totalidad que nosotros recibamos esa salvación total.
Y cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, recibimos como un regalo, pero ese regalo no viene por partes, ese regalo viene completo. Y dentro de ese regalo viene esa sanidad de nuestro cuerpo, pero también de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestra mente. Amén. Quiero contarles que hace como un año a mí me pasó algo que no sé cuántos de la iglesia se dieron cuenta. Pero resulta que un sábado yo estaba en mi casa, hice el oficio de la casa, bueno, todo, y como hacia las 6 de la tarde, mi suegra nos dijo con mi esposito que fuéramos a tomar sopa. Entonces fuimos a tomar sopa, yo estaba ya echando cuchareando, cuando mi esposo se quedó mirándome así sorprendido. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué tengo? Yo no sabía, no sentía nada, no tenía nada. Me dijo, no, nada, camine para la casa. Yo, bueno, me fui para la casa con él y yo le dije, ¿pero qué tengo? ¿Qué pasó? Me dijo, no, mírate al espejo. Y yo me miré al espejo y me vi esta mitad de la cara así escurrida, totalmente torcida. Yo no tenía ningún dolor, yo no tenía nada. Y él me dijo, vámonos para el médico. Yo le dije, no, eso no es nada, no me duele nada, yo no quiero ir por allá. Eso son horas en urgencias. No, camine. Bueno, cogimos la moto, nos fuimos en la moto y llegamos allá al centro médico. Y apenas llegué, yo creo que no se tardaron 2 minutos en atenderme. Y eso entonces es gravísimo, porque a uno le hacen un triage y eso uno dura horas esperando a que pase el tiempo de la urgencia, ¿cierto? Y entonces me atendieron súper rápido y la doctora me decía, ¿pero qué tiene? ¿Cómo se siente? Y yo, no, bien, solamente tengo la cara torcida, no tengo nada más. Pero no, ¿cómo se siente? Usted no ha perdido el conocimiento, no sé qué. Yo, no, nada, todo está bien. Bueno, entonces vaya, ahorita, eso fue la del triage, ¿no? Ahorita suba al segundo piso y ahorita ya la llaman. Yo dije, no, ahorita sí son 2 horas ahí. No, por muchos 5 minutos y yo dije, oh Dios, entonces sí estoy grave. Cuando entré al consultorio, el doctor me dijo, Diana González, y yo le dije, sí señor, Diana González. Me dijo, ¿Diana González es usted? Le dije, sí señor. ¿Seguro es usted? Yo, sí señor. Me dijo, le dije, ¿qué pasa? O sea, ya me asustó. Yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, lo que pasa es que no es normal que como usted esté caminando. No es normal que como usted esté hablando coherentemente. Yo le estoy entendiendo lo que me dice. Y yo, no, pues, ¿y qué te has tomado? Que no, yo nada, absolutamente nada. Me dijo, no sé si dejarla hospitalizada, sino porque pues me veía bien, pero según lo que él veía en mí, los signos vitales, yo estaba pues ya casi de muerte. Entonces él me dijo, ¿qué hacemos? Yo le dije, no, yo me quiero ir para mi casa. Entonces me dijo, ¿vino algo que no sé si mi esposo? Entonces me dijo, bueno, bajo su responsabilidad, vaya, reclame esta medicina y que le apliquen allí abajo la medicina, pero urgentemente tiene que sacar cita e ir al médico. Así me dijo, bueno, eso se le va a durar más o menos unos 6 meses y eso sí le pasa. Entonces yo, bueno, yo me fui, igual le oramos al Señor, mi esposo oró por mí, fui obediente, reclamé la medicina, me la tomé y la cita me la dieron a los 8 días, era la urgencia a los 8 días, bueno, gloria a Dios. Yo fui a la cita con el médico, la doctora, y ella me dijo, no, eso me mandó a terapia, me mandó a sacarme más exámenes de laboratorio. Bueno, yo mejor dicho, súper mal, porque eso de la cara torcida se me iba a durar como unos 6 meses como mínimo, y eso sí me pasaba. Pues fui a la terapia, bueno, hice todo lo que el doctor me decía, pero mis hermanos, de verdad que cada día antes de cualquier cosa, lo que hacía era orarle al Señor y darle gracias a Dios, porque esto se me iba a pasar antes de lo que cualquier persona imaginara. Y yo creo que alguien de la iglesia se dio cuenta, porque solamente creo que Zulay se dio cuenta, ¿cierto? Porque ese día había reunión de parejas y yo vine. Y Zulay, ¿pero qué tienes en la cara? Yo no, pues le conté. Pero les puedo decir que no pasaron 15 días cuando yo ya no tenía nada en mi cara. Y yo le doy la gloria a Dios por eso. Pero aún más, porque mientras que yo estaba en ese episodio del médico y de todo eso, no sé cuántos de ustedes conocen a Mayrita. Mayrita Dios le colocó en sus sueños, ella se soñó conmigo y se soñó que tenía que levantarse a orar por mí. Y yo le doy la gloria a Dios por eso.
porque Mayrita llamó a Olguita, llamó al equipo de intercesión, bueno, y ellas oraron por mí. O sea que el Señor siempre supo de que tenía yo necesidad, y siempre supo, y me cuidó, que es lo más lindo. Me sentí muy amada por parte de Dios, porque tenía un grupo de mujeres orando por mí, y Él estaba actuando allí donde yo estaba. Entonces, si el Señor lo hizo conmigo, yo sé que lo puede hacer con ustedes, en cualquier espacio, en cualquier área de nuestra vida. ¿Listo? Entonces dice, como decía el pasaje, dice, y al instante su lepra desapareció. ¿Cuántos queremos aquí que esa lepra desaparezca de nuestras vidas? Amén. Entonces vamos a orar. ¿Listo? Vamos a orar. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.